El farol encendido. Había una pequeña aldea que, cada noche, quedaba envuelta en tinieblas porque no tenía electricidad. Los habitantes dependían de faroles de aceite para alumbrar sus hogares y caminos. Un día, un hombre recibió un farol nuevo y brillante. Lo colocó en lo alto de su casa y lo encendió cada noche. La luz no solo iluminaba su hogar, sino también el camino de los vecinos que pasaban. Algunos comenzaron a criticar: ¿de qué sirve encenderlo? Gasta aceite. Mejor guárdalo. Pero aquel hombre seguía encendiendo su farol, porque entendía que la luz no era solo para él, sino para todos. Con el tiempo, los demás comprendieron y empezaron a encender los suyos. Así, lo que antes era una aldea oscura se convirtió en un pueblo lleno de luz. Explicación. La parábola del farol encendido nos introduce en una escena sencilla, pero profundamente simbólica. Un hombre decide encender su farol, aun cuando todos a su alrededor prefieren la oscuridad para ahorrar aceite. Lo que parece un acto ordinario, casi insignificante, termina siendo el detonante de una transformación colectiva en la aldea. La clave está en comprender que esta no es solo una historia sobre lámparas y aceite, sino una representación de la vida de fe y testimonio. El farol es nuestra vida misma, la llama es la fe que Dios enciende en nuestro corazón, y el aceite representa la oración, la esperanza y las acciones que mantienen viva esa llama. El hombre de la parábola no recibe un farol para guardarlo en un rincón, sino para que brille. Su decisión de encenderlo simboliza la valentía de manifestar la fe en un mundo que muchas veces prefiere la comodidad de la oscuridad. No es que la oscuridad sea más fuerte, sino que muchos eligen no gastar energía en mantener una luz encendida. Así ocurre en la vida espiritual. Es más fácil dejar que la rutina, el miedo o la apatía apaguen la fe, que alimentar diariamente la llama con oración, lectura y acciones de amor. La crítica de los vecinos también tiene un significado importante. Siempre que alguien decide vivir con fe visible, surgirán voces que cuestionan: estás perdiendo el tiempo. Eso no sirve de nada. Mejor preocúpate por ti mismo. Esas voces representan la resistencia natural del corazón humano a lo desconocido, a lo que incomoda, a lo que exige salir de la comodidad. La verdadera fe siempre desafía la lógica del egoísmo. Lo que recibimos de Dios no es solo para nosotros, sino para compartirlo. El hombre encendió su farol, sin proponérselo, comenzó a alumbrar el camino de otros. No organizó un discurso, no llamó a nadie a imitarlo, simplemente vivió su fe de manera visible. Esa coherencia fue suficiente para inspirar a otros a encender también sus luces. La luz, cuando se comparte, se multiplica. Y lo mismo sucede con la esperanza, la bondad y la fe. No se desgastan al darlas, al contrario, crecen y se fortalecen. Así, lo que empezó con un farol terminó en toda una aldea iluminada. En tiempos bíblicos, el aceite era símbolo de consagración, de unción y de presencia divina. En la parábola, representa todo aquello que sostiene nuestra fe: la oración constante, la conexión con la palabra, la comunidad, el servicio a los demás. Un farol sin aceite no puede alumbrar. Una vida sin alimento espiritual tampoco puede reflejar la luz de Dios. El pueblo, al principio incrédulo, descubre finalmente que la luz compartida es más fuerte que el miedo a la oscuridad. Este proceso refleja cómo actúa el testimonio personal en la vida real. A veces creemos que para inspirar a otros necesitamos grandes gestos o palabras elocuentes. Sin embargo, lo que realmente toca los corazones es la constancia, la fidelidad y la autenticidad. La luz de un solo hombre rompe la rutina de la oscuridad colectiva. Esa es la fuerza del ejemplo. La fe verdadera no se guarda, se muestra, y al mostrarse, despierta en otros el deseo de vivir de la misma manera. El mensaje central, entonces, es claro: si Dios te ha dado una luz, no la escondas. Tal vez pienses que es pequeña, que no marcará diferencia. Pero lo cierto es que cada luz cuenta, y unida a otras puede cambiar el ambiente entero. Enseñanza profunda. La parábola del farol encendido nos invita a mirar más allá del relato sencillo y descubrir un principio espiritual profundo. La fe y la esperanza no fueron hechas para guardarse, sino para compartirse. Cuando el hombre de la historia decide encender su farol, no lo hace con un plan elaborado ni con la intención de convertirse en líder de la aldea. Simplemente actúa conforme a lo que sabe: un farol está hecho para alumbrar. Este acto tan ordinario encierra una verdad poderosa: cuando usamos lo que Dios nos da, aunque parezca poco, el impacto trasciende lo que imaginamos. Cada uno de nosotros posee una luz. Algunos piensan que la suya es demasiado débil, que no vale la pena encenderla porque no cambiará nada. Sin embargo,
La parábola nos recuerda que incluso la luz más pequeña rompe la oscuridad. El verdadero problema no es la intensidad de la luz, sino la decisión de dejarla apagada. Nuestra fe es una chispa que, al ser alimentada, se convierte en llama. Pero esa llama no puede vivir encerrada. Jesús mismo dijo, nadie enciende una lámpara y la pone debajo de un cajón, sino sobre un candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. La fe está diseñada para ser visible. No significa exhibicionismo religioso, sino coherencia de vida, que lo que creemos se refleje en lo que hacemos. El hombre de la parábola no obligó a nadie a encender su farol. No hizo discursos ni críticas. Solo fue fiel con lo que tenía. Esa es otra lección profunda. El ejemplo arrastra más que las palabras. Muchas veces, lo que cambia un corazón no es un argumento, sino la constancia de alguien que vive con integridad y esperanza. Cuando un vecino encendió su farol, y luego otro, y otro más, el pueblo entero comenzó a iluminarse. Esta es una metáfora del poder multiplicador de la fe y del bien. Un gesto inspira a otro gesto, una vida que refleja la luz motiva a otra a hacer lo mismo. Lo que parecía un acto aislado termina generando una transformación colectiva. No podemos olvidar a los que criticaban, ¿de qué sirve gastar aceite? Mejor guardarlo. Aquí vemos representado el miedo, la apatía y el egoísmo. Encender la luz implica esfuerzo, renuncia, constancia. Es más fácil dejar todo apagado. Pero la enseñanza es clara, la fe que se guarda muere, la fe que se comparte florece. La luz del farol no distinguía entre buenos o malos vecinos. No alumbraba solo al dueño de la casa, sino también a cualquiera que pasara por el camino. Así es la verdadera fe, no se limita a un círculo pequeño, sino que irradia hacia todos, incluso hacia aquellos que no la valoran de inmediato. Nuestra vida tiene un impacto mayor del que creemos. Aun cuando pensamos que lo que hacemos es pequeño o invisible, alguien está observando, alguien está recibiendo claridad gracias a nuestra luz. En un mundo donde muchos se sienten atrapados por la oscuridad del miedo, de la duda o de la desesperanza, cada acto de bondad, cada palabra de aliento, cada oración levantada en silencio se convierte en una chispa que rompe las tinieblas. Por eso, esta parábola no es solo una invitación a encender nuestra luz, sino también un llamado a ser constantes en mantenerla viva. El aceite puede agotarse si no lo reponemos. Así también, nuestra fe necesita cuidado, oración diaria, lectura de la palabra, comunidad que aliente, servicio que renueve. Sin estos elementos, la llama se debilita. Sin embargo, está en comprender que nuestra luz no es para nosotros mismos, sino para el bien de todos. El hombre pudo haber encendido el farol solo para su casa, colocarlo adentro y olvidarse de los demás. Pero al ponerlo en lo alto, bendijo a muchos sin buscar nada a cambio. Eso es lo que significa ser un portador de esperanza, vivir de tal manera que otros encuentren dirección gracias a tu ejemplo. Símbolos y detalles. Las parábolas tienen la fuerza de envolver grandes verdades en imágenes sencillas. Lo mismo ocurre con el relato del farol encendido. Cada elemento cotidiano es un símbolo cargado de significado espiritual. Para entenderlo en profundidad, es necesario detenernos en cada detalle. El farol, nuestra vida como portadora de luz. El farol es el objeto central de la parábola. No fue creado para adornar, sino para iluminar. De la misma forma, nuestra vida no está hecha para existir en vacío, sino para reflejar un propósito mayor. El farol, por sí mismo, no brilla, necesita aceite y fuego. Nosotros, por nosotros mismos, tampoco podemos alumbrar con plenitud. Necesitamos la chispa de Dios en nuestro interior para que nuestra vida sea más que rutina. El farol en lo alto de la casa representa la decisión de hacer visible esa luz. No basta con tener potencial, hay que colocarlo donde pueda cumplir su función. Una fe escondida, guardada por temor o apatía, pierde su sentido. La enseñanza aquí es clara, la vida tiene sentido cuando ilumina. El aceite, la oración, la fe y la comunión. El aceite es lo que mantiene viva la llama. Sin él, la luz se extingue. En la tradición bíblica, el aceite simboliza unción, consagración y la presencia del Espíritu de Dios. En la parábola, representa los hábitos espirituales que alimentan la fe, la oración constante, la lectura de la palabra, la conexión con Dios, el servicio desinteresado. Cada día consumimos aceite. Es decir, cada día enfrentamos retos, cargas, dudas que tienden a desgastar nuestra fe. Si no reponemos el aceite, la llama se apaga. Por eso, el hombre de la parábola, sin importar las críticas, seguía llenando su farol y encendiéndolo noche tras noche.
Aquí hay un recordatorio esencial: no basta con encender la fe una vez, hay que sostenerla. La oscuridad, los miedos y las rutinas vacías. La aldea vivía sumida en oscuridad cada noche. Esa oscuridad simboliza no solo la ausencia de luz física, sino la condición del ser humano cuando vive sin esperanza ni dirección. En la Biblia, la oscuridad representa el pecado, el miedo, la desesperanza. En la parábola, los vecinos preferían adaptarse a esa oscuridad antes que gastar su aceite. Aquí se refleja una actitud común. Muchas veces nos acostumbramos a la mediocridad espiritual, al desánimo, a la rutina sin propósito. Vivimos en penumbras porque pensamos que no vale la pena encender la luz. Pero la oscuridad nunca deja de ser lo que es: ausencia de sentido. Solo la luz puede transformarla. La crítica de los vecinos. El escepticismo y la resistencia al cambio. Cuando el hombre encendió su farol, no fue aplaudido, fue criticado. Sus vecinos lo acusaron de desperdiciar, de actuar de manera insensata. Aquí encontramos otro símbolo: cada acto de fe genuina provoca resistencia. Siempre habrá quienes digan que no sirve, que es inútil, que no vale la pena. El hombre, sin embargo, perseveró. Su constancia mostró que lo verdadero se sostiene aunque otros lo nieguen. Este detalle enseña que la luz no se enciende para complacer, sino para cumplir un propósito. El primer vecino que encendió su farol. El poder del ejemplo. Cuando una mujer se animó a encender su viejo farol porque su hijo ya no temía pasar frente a la casa iluminada, ocurrió algo importante: la luz se volvió contagiosa. Ese detalle simboliza cómo el testimonio inspira más que las palabras. La decisión de uno abre el camino para que otros encuentren valor y hagan lo mismo. En la vida real, nuestras acciones inspiran a más personas de las que imaginamos. Una fe vivida con coherencia puede ser la chispa que encienda muchas otras vidas. La aldea iluminada. La comunidad transformada. El desenlace de la parábola muestra un pueblo que pasó de la oscuridad al brillo conjunto. Este símbolo es fundamental. Cuando cada persona decide encender su luz, la transformación no es individual, es colectiva. La fe personal nunca se queda solo en uno mismo, tiene un impacto social. Una comunidad iluminada es aquella en la que las personas se animan unas a otras, donde la esperanza se comparte, donde la bondad se multiplica. La casa del farol encendido. El poder de la perseverancia. La aldea comenzó a identificar la casa del hombre como la casa del farol encendido. No porque fuera la más grande o la más rica, sino porque fue la primera en marcar la diferencia. Este detalle nos recuerda que la perseverancia deja huella. No necesitas grandes talentos o recursos para ser recordado, solo necesitas encender tu luz y mantenerla firme. Cada símbolo en la parábola construye un mensaje integral: nuestra vida es un farol, la fe y la oración son el aceite, la oscuridad es el miedo y la rutina, las críticas son la resistencia, y la aldea iluminada es el fruto de la perseverancia y el ejemplo. La enseñanza que surge de estos detalles es que nada en nuestra vida es demasiado pequeño para que Dios lo use como luz. Incluso un gesto sencillo puede tener un impacto transformador cuando se convierte en un símbolo de esperanza para otros. ¿Por qué fue revolucionaria? Puede parecer un relato sencillo, pero cuando la miramos a fondo comprendemos que es revolucionaria en su mensaje. Revolucionaria porque desafía la lógica del egoísmo, porque rompe con la comodidad de la oscuridad aceptada, y porque enseña que lo pequeño, cuando es fiel, puede transformar lo grande. En la aldea, lo normal era guardar el aceite y aceptar la oscuridad como parte de la vida. El miedo al gasto, a quedarse sin recursos, había creado una cultura de conformismo. La oscuridad era más tolerable que el esfuerzo de mantener una luz encendida. El hombre de la parábola rompió esa mentalidad. Encendió su farol sin preocuparse por el costo, porque entendía que la luz no es un lujo, sino una necesidad. Ese acto fue revolucionario porque enseñó que la fe auténtica no se mide en cuanto guardamos, sino en cuanto nos atrevemos a brillar en medio de la oscuridad. Muchas veces pensamos que nuestras acciones no tienen impacto. Creemos que el cambio debe venir de las autoridades, de los líderes, de los más poderosos. Pero la parábola enseña lo contrario: el cambio en la aldea no comenzó con todos, comenzó con uno. El farol encendido fue una chispa que despertó en otros la valentía de hacer lo mismo. Ese detalle es revolucionario porque quiebra la idea de que lo individual no cuenta. Aquí descubrimos que la transformación colectiva empieza siempre en una decisión personal. Los vecinos pensaban que encender el farol era un desperdicio de aceite. Ese pensamiento refleja cómo solemos ver la fe o el servicio, como un gasto, como algo que nos quita.
Pero el hombre mostró que lo que parecía sacrificio en realidad era inversión. El aceite gastado no fue pérdida, fue semilla de esperanza. Ese acto es revolucionario porque cambia la perspectiva. Lo que damos por amor no se pierde, se multiplica. La aldea vivía resignada a la oscuridad. Se habían acostumbrado a vivir sin luz, a limitarse, a caminar con miedo. El hombre del farol desafió esa resignación. Su decisión fue un llamado implícito a no aceptar la oscuridad como destino inevitable. La fe no se acomoda a la oscuridad, la enfrenta. La esperanza no acepta la derrota como definitiva, la transforma en oportunidad de alumbrar. Cuando la aldea comenzó a encender faroles, algo cambió más allá de la iluminación física, cambió la convivencia. Las calles se llenaron de vida, los niños jugaron hasta más tarde, las familias compartieron historias, y la comunidad se volvió más unida. Cuando la fe se enciende y se comparte, no solo ilumina al individuo, sino que restaura el tejido social. Esa es la verdadera revolución, pasar de una vida centrada en uno mismo a una vida que bendice a los demás. La oscuridad parecía invencible en la aldea. Pero bastó una llama para que esa percepción cambiara. La luz no necesita ser grande para vencer, solo necesita estar encendida. Este principio es revolucionario porque nos recuerda que el bien, aunque pequeño, siempre tiene la capacidad de vencer al mal. No está en una guerra ni en un discurso, sino en la sencillez de una llama encendida. Nos enseña que la fe auténtica, aun en medio de la oposición, tiene poder para transformar el ambiente, la cultura y la historia de una comunidad. En lugar de guardar, invita a compartir. En lugar de temer, llama a confiar. En lugar de resignarse, motiva a transformar. En lugar de vivir en egoísmo, impulsa a iluminar a otros. Y eso es precisamente lo que la hace tan poderosa. No necesita adornos ni exageraciones. La simple decisión de encender un farol en medio de la oscuridad es, en sí misma, un acto de revolución espiritual. Aplicación a nuestra vida hoy. Las parábolas no se escriben para quedar atrapadas en el pasado, sino para atravesar el tiempo y hablarnos en el presente. La historia del farol encendido puede parecer lejana, pero en realidad es un espejo de lo que vivimos hoy. Cada uno de nosotros, en nuestra rutina diaria, se enfrenta a la misma decisión: ¿encender nuestra luz o dejarla apagada? Vivimos en una sociedad llena de luces artificiales, pero muchas veces vacía de luz interior. Tenemos pantallas que brillan de día y de noche, anuncios que nos prometen felicidad inmediata, voces que nos llenan de información y ruido. Sin embargo, en medio de todo eso, hay corazones apagados, vidas sin dirección y comunidades que se consumen en la oscuridad del miedo, la desconfianza y la desesperanza. La parábola nos invita a tomar conciencia de que nuestra vida puede ser un farol en medio de esa oscuridad. No se trata de grandes gestos públicos ni de discursos elaborados, sino de actos sencillos que iluminan: una palabra de aliento, un gesto de bondad, una actitud de perdón, una oración sincera. En la familia. Muchos hogares se parecen a esa aldea de la parábola, conviven bajo el mismo techo, pero reina la oscuridad de la incomunicación, el resentimiento o la indiferencia. Encender el farol en casa puede ser tan simple como pedir perdón, dedicar tiempo de calidad, escuchar sin juzgar, demostrar cariño. Cada acción pequeña es un rayo de luz que rompe el ciclo de la frialdad. En el trabajo. Los espacios laborales suelen estar marcados por la competencia, la presión y, en ocasiones, la injusticia. Allí también podemos ser un farol encendido. Ser luz en el trabajo no significa predicar sermones, sino mostrar integridad, cumplir con excelencia, tratar a los demás con respeto. Tu ejemplo puede inspirar a otros a actuar con más humanidad. En la comunidad. La aldea de la parábola se transformó cuando varios decidieron encender su farol. De igual manera, nuestros barrios y comunidades pueden cambiar si cada persona aporta su luz. Involucrarse en ayudar a un vecino, participar en proyectos sociales, ser solidario en tiempos de necesidad. Todo eso son faroles encendidos que disipan la indiferencia. En la vida personal. A veces la oscuridad no está fuera, sino dentro de nosotros. El desánimo, la depresión, la ansiedad, el sentimiento de vacío. Encender un farol interior significa no rendirse, buscar ayuda, orar, confiar en que Dios tiene un propósito aún en medio del dolor. La primera vida que se transforma cuando decides encender la luz es la tuya propia. En la fe. Hoy más que nunca es fácil esconder la fe. Por temor a la burla, por cansancio, o por el ambiente cada vez más indiferente a lo espiritual. Pero la parábola nos recuerda: una fe escondida pierde su fuerza, una fe visible inspira. No se trata de imponer creencias,
sino de vivir con coherencia lo que decimos creer. Aplicar esta parábola hoy significa entender que cada decisión, por pequeña que parezca, puede tener un impacto mayor del que imaginamos. El hombre de la parábola nunca supo al principio que su farol transformaría la aldea. Tú tampoco sabes a quién puedes inspirar con tu ejemplo. Tal vez un hijo observa tu perseverancia, un compañero nota tu honestidad, un amigo recibe paz al ver tu serenidad. Esos detalles, invisibles a veces para nosotros, son semillas de esperanza que otros recogen. La aplicación más profunda está en aceptar la responsabilidad de ser luz. No para vanagloria personal, sino para servir. No para brillar sobre otros, sino para guiar. Como el hombre del farol, no buscamos reconocimiento, solo ser fieles a lo que recibimos. El mundo no necesita más oscuridad, necesita más faroles encendidos. Y cada uno de nosotros puede ser uno. Allí, en tu casa, en tu escuela, en tu trabajo, en tu comunidad, eres llamado a encender tu luz. No importa si crees que es pequeña, no importa si piensas que ya hay demasiada oscuridad. La luz siempre vence. Lo único necesario es encenderla. Versículo del día. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Meditación. Haz una pausa. Respira profundo. Imagina la aldea, sumida en tinieblas cada noche. Las calles silenciosas, los vecinos refugiados en sus casas, el miedo caminando de puerta en puerta. Ahora imagina esa misma aldea después de que un hombre decidió encender su farol, las calles iluminadas, los niños jugando sin temor, las familias compartiendo bajo la luz. La diferencia entre esas dos escenas no fue la llegada del sol ni de la electricidad. Fue la decisión de una sola persona que eligió no guardar su luz. Esa imagen es una invitación a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Estamos encendiendo nuestro farol o lo mantenemos apagado? Cada uno de nosotros posee una luz que puede marcar la diferencia. Pero no siempre somos conscientes de ello. Muchas veces creemos que lo que hacemos no tiene valor, que nuestras acciones son demasiado pequeñas, que nuestro esfuerzo no cambia nada. Nos convencemos de que es mejor ahorrar el aceite, guardar silencio, vivir en la oscuridad de la rutina. La oscuridad nunca se vence guardando la luz, sino encendiéndola. El hombre de la historia no sabía si su farol sería suficiente para transformar a la aldea. No tenía garantías de que otros lo imitaran. Lo único que sabía era que un farol está hecho para alumbrar. Y ese acto sencillo fue suficiente para cambiarlo todo. ¿Cuántas veces hemos dejado de encender nuestra luz por miedo a la crítica? ¿Cuántas veces hemos apagado nuestra fe por temor al que dirán? ¿Cuántas veces hemos preferido adaptarnos a la oscuridad en lugar de desafiarla con una chispa de esperanza? La verdad es que todos, en algún momento, hemos caído en esa tentación. Guardar lo que tenemos, protegernos, callar, escondernos. Pero la parábola nos recuerda que la fe no se hizo para esconderse. La esperanza no se guarda en un cajón. La luz se enciende y se coloca en lo alto. Meditando en esto, descubrimos algo más. Ser luz no es un esfuerzo aislado, es una forma de vivir. No se trata de hacer grandes actos extraordinarios, sino de mantener la llama encendida día tras día. Tu farol puede ser una palabra de aliento a un amigo, una sonrisa sincera a un desconocido, un acto de servicio sin esperar recompensa. Son gestos pequeños, pero cada uno de ellos es un destello en la oscuridad. Otra enseñanza que surge de esta meditación es la importancia del aceite. El hombre de la parábola pudo encender su farol cada noche porque tenía aceite. Nosotros también necesitamos alimentar nuestra fe, orar, meditar en la palabra, buscar momentos de silencio para escuchar a Dios, compartir con una comunidad que nos sostenga. La luz no se mantiene encendida sola. Necesita cuidado. En tu vida diaria, piensa en cuáles son las fuentes de aceite que alimentan tu farol. ¿Es la oración constante? ¿La lectura que te inspira? ¿La compañía de personas que te acercan a Dios? ¿El servicio a quienes lo necesitan? Mantener estas prácticas vivas es asegurar que tu luz nunca se apague. Finalmente, esta parábola nos invita a mirar más allá de nosotros mismos. Tu luz no es solo para ti. Cuando la enciendes, otros encuentran dirección. Quizás nunca te lo digan, pero alguien puede estar caminando más seguro gracias a tu ejemplo. Ese es el poder silencioso de la luz, ilumina incluso a quienes no lo reconocen. Hoy, en esta meditación, hazte esta pregunta: ¿quiero ser parte de la aldea apagada o de la aldea iluminada? La respuesta no depende de todos, depende de ti. Si enciendes tu farol, ya has cambiado el panorama. Y si tu luz inspira a otros, entonces el cambio se multiplica.
Cierra tus ojos un momento y repite en tu corazón: Señor, quiero que mi vida sea un farol encendido. No quiero vivir en la oscuridad del miedo ni de la apatía. Dame valor para alumbrar con lo que tengo, constancia para mantener mi fe viva y amor para compartir mi luz con quienes lo necesitan. Permite que estas palabras se conviertan en tu respiración espiritual esta semana. Porque cada vez que decides ser luz, no solo cambias tu vida, sino que contribuyes a transformar la vida de los demás. Oración. Señor amado, en esta hora me detengo ante tu presencia, con el corazón abierto y humilde, reconociendo que sin ti no soy más que un farol apagado. Tú eres la chispa que enciende la vida, tú eres el aceite que sostiene la llama, tú eres la luz que disipa toda oscuridad. Hoy vengo a ti recordando la parábola del farol encendido, y deseo que mi vida sea como aquel farol que no se guarda, que no se esconde, que no se apaga, sino que ilumina en medio de la aldea de este mundo. Padre, confieso que muchas veces he sentido miedo de encender mi luz. He guardado lo que me has dado, he preferido callar, he cedido a la oscuridad de la rutina. Perdóname por esas veces en las que no he confiado en que una chispa tuya basta para vencer las tinieblas. Hoy te pido que renueves mi corazón y me des valor. Quiero ser luz en mi hogar, aun cuando la crítica me rodee. Quiero ser farol en mi trabajo, aun cuando otros prefieran la indiferencia. Quiero ser llama en mi comunidad, aun cuando muchos hayan perdido la esperanza. Señor, dame aceite nuevo cada día. Que mi oración no sea solo palabras, sino alimento para mi espíritu. Que tu palabra sea mi fuente constante, que la comunión contigo sea el depósito inagotable que mantiene mi fe encendida. No quiero que mi luz se consuma por descuido, sino que crezca firme y constante en tu presencia. En esta oración también quiero presentarte a quienes me rodean. Hay tantos que viven en la oscuridad del dolor, de la ansiedad, de la desesperanza. Te pido que mi vida pueda ser una chispa que los guíe hacia ti. Que mis actos sencillos, mis palabras sinceras y mi fe constante sean un reflejo de tu amor. Hazme comprender, Señor, que no necesito grandes talentos para ser útil. No requiero tener abundancia para compartir luz. Basta con ser fiel en lo pequeño, basta con mantener encendido el farol que me diste, basta con confiar en que tú multiplicas lo poco en mucho. También quiero pedirte por aquellos que critican, que dudan, que prefieren guardar su aceite. No los juzgo, porque yo también he estado allí. Más bien te ruego que toques sus corazones, que les muestres que la verdadera pérdida no está en gastar el aceite, sino en no usarlo. Que descubran que vivir en oscuridad es más costoso que encender la luz. Señor, permite que nuestras comunidades sean aldeas iluminadas. Que cada familia decida encender su farol, que cada persona se atreva a compartir lo que tiene, que juntos podamos disipar las sombras de la desesperanza. Hoy quiero comprometer mi vida delante de ti. No quiero vivir para mí mismo, sino para reflejar tu luz. No quiero esconder lo que me diste, sino colocarlo en lo alto. No quiero ceder a la oscuridad, sino desafiarla con la llama de tu espíritu en mí. Padre, dame constancia. Porque sé que la fe no es solo encender, es mantener. Ayúdame a perseverar aun cuando me sienta cansado, aun cuando otros se burlen, aun cuando parezca que nada cambia. Que mi farol permanezca encendido, confiando en que tarde o temprano alguien encontrará dirección en mi luz. Gracias, Señor, porque tu amor me recuerda que no camino solo. Gracias porque tu presencia es la lámpara que guía mis pasos. Gracias porque me invitas a ser parte de tu plan, no desde la grandeza, sino desde la fidelidad. Que esta oración sea el inicio de una vida encendida. Que cada día, al despertar, recuerde que tengo un farol que debo alumbrar. Que cada noche, al descansar, pueda mirar atrás y saber que, aunque mi luz fue pequeña, brilló donde debía. En tus manos entrego mi vida, mi fe y mi luz. Hazme farol en medio de la aldea. Hazme lámpara en la oscuridad. Hazme testimonio vivo de que una chispa tuya basta para transformar el mundo. En el nombre de Jesús, amén. La parábola del farol encendido nos deja una verdad que no podemos ignorar. Una sola luz puede transformar la oscuridad de todo un pueblo. No importa lo pequeña que creas que es tu fe, lo poco que pienses que tienes, o lo insignificante que consideres tu vida. Si decides encender tu farol, alguien encontrará dirección en tu luz. Hoy quiero invitarte a no guardar lo que Dios ha puesto en tu corazón. No te dejes vencer por el miedo ni por las críticas. No creas que tu chispa es inútil. Porque cuando la enciendes, inspiras, transformas, contagias esperanza. El mundo necesita más faroles encendidos. Tu hogar, tu trabajo, tu comunidad necesitan tu luz. Y tú puedes ser ese destello que rompa la rutina de la oscuridad. Si este mensaje tocó tu vida,
no lo dejes aquí. Compártelo con alguien más, para que también pueda encontrar aliento y esperanza. Y te invito a que no camines solo. Únete a esta familia de fe y reflexión. Aquí encontrarás un espacio donde cada palabra es un recordatorio de que nunca estás solo, de que tu luz importa y de que tu vida tiene propósito. Suscríbete a nuestro canal, donde cada palabra es un abrazo para tu espíritu. Reflexiones y parábolas que sanan el alma.